su ejecución. Eichmann duerme. En el fondo del escenario, una pantalla que constituye un segundo escenario sobre el primero, por donde desfilan a cámara lenta imágenes de Hitler en su automóvil. El Führer parece deslizarse por encima de la multitud. Sobre una mesa hay 2 o 3 libros, un cuaderno, un lápiz, una botella de agua y un vaso. Más atrás, una cama y una mesita de noche con un libro y unas gafas, y junto a ella, una silla. Sobre el escenario, pero fuera de la escena de la celda, se observa una tumbona. En ella está echado Nietzsche, cubierto por un tejido de color crudo hasta el mentón. Se lo reconoce por su grueso bigote. Sus intervenciones tienen siempre un tono irónico, lapidario, cómico, sentencioso. Al levantarse el telón hay una completa oscuridad. El espectador descubre la disposición escenográfica de esta situación poco a poco, a medida que aumenta la intensidad de la iluminación. Se trata de sugerir la ensoñación y luego el sueño, con un hábil juego de luces y claros oscuros. El conjunto se muestra en una relativa oscuridad. Los personajes evolucionan en una zona de luz cenital que acompaña sus movimientos. Un guardia realiza sus rondas por una pasarela metálica desde donde se domina la celda. El hombre va y viene a intervalos regulares, observando lo que sucede debajo. Kant viste su ropa de época, chaleco amarillo, levita parda, medias claras, pantalón gris, zapatos de lazo, peluca blanca con una coleta atada con cinta. Eichmann viste el uniforme caqui de los prisioneros. Eichmann. Eichmann. Eichmann se mueve en la cama sin despertarse. Eichmann se despierta asombrado, pero no dice nada. ¿Qué pasa? ¿Es usted Kant? ¿Emmanuel Kant? Sí, soy yo. Nietzsche, sin dar crédito a sus ojos, dirigiéndose únicamente al público como lo hará de ahora en adelante. Pues vaya. El mismo chino de Königsberg. No lo puedo creer. Quería decirle, digamos que desde que supe que usted se declara seguidor de mi filosofía para explicar su pasado criminal, no tengo la conciencia en paz. Quisiera hacerle algunas preguntas. Realmente me gustaría comprender. Usted le dijo al tribunal que durante toda su vida se había intentado vivir siguiendo los principios de mi filosofía. ¿Es eso lo que dijo? ¿No es verdad? Si es así, debo decirle que ni siquiera después de mi muerte había yo previsto semejante contrariedad. Nunca algo así. Da unos pasos por la celda, preocupado. Trata de encontrar las palabras. Después de un silencio vuelve a hablar. Mientras tanto, Eichmann se incorpora en la cama y adopta una actitud atenta, esperando la continuación. Empecemos por el principio. Algún día tiene usted que haber tomado conciencia de mi filosofía, ¿no? ¿Cuándo ocurrió? Bueno, ¿cuándo y cómo? ¿Con quién? Y en primer lugar, ¿me leyó usted verdaderamente? Sí, lo he leído. Pero entonces, ¿qué leyó usted? Quiero decir, ¿cuál de mis libros leyó? Crítica de la razón práctica. No. Sí, lo leí con mi padre. ¿Con su padre? Sí, mi padre. Ah, era profesor de filosofía. No, de ningún modo. Era contable en una compañía de electricidad. Pero eso no es un obstáculo para leer sus libros. No, por supuesto que no. Pero... Mi padre era creyente, muy practicante.
Iba a la iglesia todos los domingos. Mi madre, mis hermanos, mi hermana y yo íbamos con él. Por la tarde también asistíamos con él a la Asociación de Jóvenes Cristianos. Mi padre pertenecía además al Consejo Presbiteriano en la parroquia protestante de Linz, la ciudad donde vivíamos. ¿Y su madre? Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Y entonces... ¿qué? Entonces reflexioné. Por supuesto. Pensé en todo eso. No podía quitármelo de la cabeza. Bebí mucho. Coñac. Demasiado. Luego hablé con Müller. Müller era mi superior jerárquico. Le dije hasta qué punto estaba conmovido, que había caído en un estado de postración y que ni siquiera estaba en condiciones de hacer el informe oral que me había pedido. ¿Cómo reaccionó él? No reaccionó. En fin, sí, sonrió, se contentó con sonreír como de costumbre y no dijo ni hizo nada más. Por otra parte, creo que él se hallaba en la misma situación que yo. También él obedecía. ¿Y después? Después me envió a hacer otras inspecciones. Que usted realizó, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué otra cosa podía ser? Evidentemente. Pensativo, el filósofo recorre la celda de un extremo a otro, con las manos cruzadas a la espalda, mientras Eichmann permanece inmóvil en la misma posición. Pero yo cambié mucho después de todo aquello. Uno no sale indemne de todo lo que se vio allí. No. Sencillamente es imposible. Es evidente que muchas cosas cambiaron en mí. ¿Así qué cosas? Antes yo obedecía y al mismo tiempo consentía en hacer lo que hacía. Al menos mi conciencia consentía. ¿Antes de qué? ¿En qué consentían? Antes de Auschwitz, antes de haber visto lo que vi en Auschwitz, antes de las cámaras de gas, antes de verlas. Al principio se me había encomendado resolver pacíficamente la cuestión judía. ¿Pacíficamente? Sí, pacíficamente. ¿Y cómo era eso? Yo siempre fui sionista. En todo caso nunca fui antisemita. Y ahora esto, ¿no? Al menos antisemita que usted. No. Porque usted escribió ciertas frases. Sí, lo sé. No son de las frases de las que esté más orgulloso. Teniendo en cuenta cómo evolucionaron las cosas luego. No puede uno sentirse orgulloso de haber escrito contra los judíos, sobre todo cuando ve cómo esa pasión malsana proliferó como un tumor maligno. Por mi parte no era antisemita. No tenía nada en contra de los judíos. Oye, tampoco tenía nada a favor. No tenía ninguna opinión formada sobre el asunto. Al principio, yo trabajaba en un plan de deportación masiva de los judíos a Madagascar o a Palestina. Un lugar donde pudieran vivir entre ellos. ¿Deportación dice usted? Sí, pero le recuerdo que la palabra es suya. ¿Cómo, mía? Sí. Es la palabra que utiliza usted para justificar que se aleje de un país a los que han sido culpables de un crimen. Pero, ¿de qué crímenes eran culpables los judíos? Los criminales de los que yo hablaba habían asesinado, habían cometido fechorías, eran culpables de cometer infracciones castigadas por la ley. Yo pensaba en los rufianes y bandidos, pensaba en los asesinos. Bueno, en fin, lo escribí pensando en toda una categoría de gente que por sus actos se hubiera colocado fuera de la ley. A ellos las autoridades podían perfectamente ponerlos en un barco y conducirlos a una isla alejada del país donde habían hecho sus maldades, para alojarlos en un presidio o algo por el estilo. Pero a los judíos, ¿qué podría reprochársele tan represiblemente como un crimen o un asesinato?
No era mía quien correspondía a juzgar semejantes asuntos. El Führer fue elegido democráticamente por el pueblo alemán que votó en las urnas. Él expresaba la soberanía popular. Él era legal y legítimo. Legal y por lo tanto legítimo. Las leyes que él dictaba eran por esas mismas razones legales y legítimas.